Nos confunden. ¿En dónde vivimos realmente? ¿Se encuentran en realidad los planetas detrás de la Antártida? Una de las preguntas más provocadoras que emergen de esta fractura de la narrativa oficial es: ¿los planetas que nos enseñaron a observar en el cielo están en realidad más cerca de lo que pensamos? ¿Y si, en lugar de encontrarse en el vacío del espacio exterior, se hallaran tras las murallas de hielo que rodean las tierras conocidas? Nos confunden. El mapa de Terra Infinita ofrece una nueva visión. En él, los llamados planetas, como Marte, Venus, Saturno o Júpiter, no son cuerpos celestes lejanos, sino otros círculos tierra, es decir, otros mundos domo, separados por gigantescas murallas y protegidos por múltiples capas de domos invisibles. Nos confunden. Esta revelación, por supuesto, es inconcebible bajo la narrativa científica oficial, pero se alinea con antiguos relatos, crónicas de exploradores y, sobre todo, con el secretismo absoluto que rodea a una región específica del mundo, la Antártida. Desde 2009, la NASA ha estado desarrollando el llamado Proyecto Icebridge, un ambicioso programa con vuelos de reconocimiento que, según se explica oficialmente, busca mapear el grosor del hielo antártico y estudiar los cambios en las capas polares. Sin embargo, lo que llama la atención es la magnitud de este despliegue, la duración del proyecto, más de una década, y sobre todo, el tipo de tecnología utilizada: radares capaces de penetrar capas de hielo profundas, sensores infrarrojos y vuelos rasantes de aviones militares con rutas altamente clasificadas. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué buscan realmente en la Antártida? ¿Por qué necesita una agencia como la NASA, que se supone estudia el espacio exterior, realizar investigaciones de campo constantes en un territorio helado de nuestro propio mundo? ¿Se trata acaso de otra operación de vigilancia que encierra a las zonas congeladas del sur? Nos confunden. Donde termina lo que nos enseñaron como planeta Tierra, comienza otra realidad. Y esas murallas de hielo no serían el borde de un continente, sino el límite físico de nuestro domo, más allá del cual yacen otras tierras y civilizaciones. El nivel de secretismo que envuelve a la Antártida es difícil de ignorar. Tratados internacionales, bases científicas administradas por ejércitos, prohibiciones de vuelo sobre ciertas zonas, restricciones de acceso para civiles, y un continuo traslado militar que se justifica bajo argumentos vagos como logística o protección ambiental. ¿Desde cuándo el medio ambiente necesita ser resguardado por contingentes armados y sistemas de defensa aérea? Nos confunden. Todo parece indicar que el verdadero propósito es impedir el acceso civil y espontáneo a las zonas limítrofes del domo, aquellas donde el hielo comienza a fracturarse y el terreno revela la existencia de pasos, grietas o estructuras más allá de lo visible. Entonces Marte está detrás del Polo Sur. En el mapa de Terra Infinita, Marte no es un planeta esférico flotando, sino una región terrestre más allá de las murallas de hielo antárticas. Al igual que otros mundos o planetas, Marte sería un entorno horizontal ubicado dentro de otro domo. Este círculo entorno presenta condiciones distintas a lo que se ha mostrado de forma oficial y ha sido históricamente vinculado a los relatos de razas guerreras y conflictos por el control del conocimiento antiguo. La razón por la cual las imágenes que publican de forma oficial de Marte son tan similares a desiertos de la Tierra no es un error técnico.
son proyecciones o filmaciones realizadas en entornos similares o incluso en este diferente entorno. Lo que se presenta como exploración espacial es en realidad una cartografía oculta de regiones inexploradas más allá de las murallas antárticas. Nos confunden. Si los planetas están realmente detrás de la Antártida, entonces todo lo que nos han enseñado sobre el espacio exterior se derrumba como una gran ilusión. No vivimos en una esfera que gira. Vivimos dentro de un entorno cerrado, bajo un domo invisible proyector que simula estrellas, galaxias y movimientos celestes que no son reales en términos físicos, sino parte de una construcción diseñada para mantener a la humanidad encerrada y sin preguntas. YouTube Channel Nos Confunden. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.